Para situarnos en Ceuta, hemos elegido hacer una excursión marítima desde la costa gaditana, subidos en uno de esos modernos transbordadores que realizan la travesía en poco menos de una hora. Y poco a poco, mientras vamos cruzando el antiguo Freto Hercúleo, hoy estrecho de Gibraltar, vamos divisando su blancura y su luminosidad. Antes de poner un pie en la orilla, comprobaremos por qué fue conocida como la ancestral Exilisa, principio de la hermosura, y por qué en la actualidad se la conoce como la perla del Mediterráneo. Ceuta nos ofrece muchos lugares de interés en sus 20 kilómetros cuadrados. Pero empezaremos por su historia. Hace miles de años, en la era terciaria, la Tierra sufrió una gran transformación. Se hundieron continentes y emergieron otros. Este cataclismo dio origen a la angosta franja marina que separa Europa y África. El Mediterráneo, que era entonces un gran lago, fue vertiendo sus aguas sobre el Atlántico, provocando una gran hendidura. En la mitología, este hecho natural se le atribuyó a Hércules, que según la leyenda, en un momento de furor, rompió la tierra cuando estaba apoyado en dos columnas. Una de ellas era Calpe, Gibraltar, y la otra Avila, Ceuta. Abriendo o cerrando el paso a la calle real del mundo antiguo, Ceuta fue extraordinariamente deseada y codiciada. En sus tierras existen vestigios de haber albergado representantes de antiguas civilizaciones. Ceuta fue incorporada al reino visigodo, convirtiéndose en la capital de la Hispania transfretana. A principios del siglo VIII llegaron los árabes. En este periodo, dependiendo del califato cordobés, fue una ciudad importante y rica, cuna del saber y la ciencia, pues contaba con una universidad de la que salieron importantes personajes ilustres. En el año 1227, cuenta la historia que unos frailes franciscanos se acercaron a Ceuta para predicar la fe católica. El 10 de octubre de ese año fueron inmolados. Años más tarde, en 1516, una bula del Papa León X les dio el patronazgo con el nombre de San Daniel y compañeros mártires. Llegamos al siglo XV. Ceuta se convierte en una piedra preciosa para la corte portuguesa. El 14 de agosto de 1415, tropas lusitanas mandadas por su rey don Juan I la reconquistan para la cristiandad. Bendecida una mezquita, se entronizó la imagen de la Virgen, conocida posteriormente por los nombres de la Conquistadora y la Portuguesa. Esta iglesia, que todavía se mantiene en pie a pesar de los años, recibió el nombre de Nuestra Señora del Valle. En ella el monarca armó caballeros a los infantes ante el pendón real que quedó en Ceuta como enseña de la ciudad y que está guardado con mimo y celo en la casa consistorial. El primer gobernador fue don Pedro de Meneses. Cuando recibió el nombramiento, estaba jugando con un palo, con el que juró defender la ciudad. Este palo, conocido con el nombre de aleo, fue depositado en las manos de la patrona. Desde entonces, la ceremonia de la entrega del bastón o aleo es renovada por cada uno de los comandantes generales que toman el mando de la plaza. Durante el reinado de Felipe II se unificaron los intereses de hispanos y lusos, pero en 1640 los dos reinos ibéricos vuelven a separarse. Todos los enclaves ultramarinos
retornaron a Portugal, excepto Ceuta, ya que la población, por plebiscito popular, decide permanecer unida a la corona española. Esta lealtad hizo que Felipe IV le concediera los títulos que actualmente ostenta de siempre noble, leal y fidelísima ciudad. De las páginas de su historia escritas con el valor, el esfuerzo y la sabiduría de este pueblo, se deduce que Marruecos nunca dominó Ceuta. De hecho, cuando surge como reino indiviso, esta tierra era ya española, para orgullo de sus habitantes. Una vez retirado el ejército español de Orán, en 1792, llegan, procedentes de este enclave africano, los restos de la compañía de moros mogataces que habían actuado al servicio de España. Desde entonces, en esta tierra conviven católicos, musulmanes, israelíes e hindúes, dando prueba de un gran ecumenismo. Actualmente la población de Ceuta es de 68.000 habitantes. Tiene una alta densidad demográfica, similar a la de algunas grandes ciudades europeas. Hoy en día Ceuta es una ciudad activa, moderna, vital, que resplandece bajo el sol por sus múltiples atractivos. Establecido el régimen democrático en España por la Constitución de 1978, a Ceuta se le reconoce el derecho a constituirse en comunidad autónoma, al igual que las demás regiones españolas. Y en 1996, Ceuta accede a su Estatuto de Autonomía. Para descubrir todo su encanto, empezamos nuestro recorrido en el centro de la ciudad, en la Plaza de África. Presidiendo el lugar se encuentra el monumento a los caídos en la Guerra de África de 1859. Fue construido con piedra de la cantera de San Amaro. Tiene unos bajorrelieves en bronce de gran belleza plástica, realizados por el insigne escultor sevillano Antonio Susillo. Estos nos recuerdan la intrepidez y heroísmo del general Prim y los voluntarios catalanes que lucharon contra los que habían ultrajado nuestra frontera. Situada en la misma plaza se encuentra la catedral, ubicada en lo que había sido la mezquita mayor durante la dominación árabe. Anteriormente, y según los textos históricos, el lugar fue ocupado por un antiguo templo cristiano que mandó construir el emperador Justiniano en el siglo VI para venerar a la Madre de Dios. Su primer titular fue Fray Amaro de Orillac, que ejerció su labor apostólica desde 1421 a 1443. Este primer templo de la ciudad ha sufrido varias remodelaciones, la última fue en 1949. En su interior es digna de admirar la capilla dedicada a los santos patronos San Daniel y compañeros mártires. También está expuesta la Virgen Capitana o la Portuguesa, que fue traída por los lusitanos en el siglo XV. Durante bastante tiempo la imagen estuvo en la iglesia de Nuestra Señora del Valle.
Sin movernos de la plaza principal y dentro del conjunto monumental de la ciudad está el santuario de Santa María de África del siglo XV. En ella se encuentra la imagen de la titular, que fue coronada canónicamente en 1946 y declarada patrona de la ciudad en 1949 por Pío XII. Su origen bizantino recrea una bella leyenda que apunta que el emperador Justiniano la envió para su culto. Durante la invasión musulmana la escondieron para que no fuera profanada. Pasó el tiempo y fue encontrada por las tropas portuguesas, siguiendo el rastro de un gran rayo luminoso. Otra escultura de gran valor es la del Cristo de la Vera Cruz, fechada en la misma época que la Virgen de Santa María de África. Otra construcción singular que no debemos pasar por alto es el Palacio Municipal. Su construcción finalizó en 1926 y se inauguró un año más tarde. Guarda en su interior importantes testimonios de la historia de esta noble ciudad. De gran belleza artística es el Salón del Trono, donde sobresalen los frescos de Bertucci. También es digna de admirar la sala de sesiones, que cuenta con un cuidado artesonado. En la misma plaza también se encuentra la Comandancia General, sede de la Jefatura del Ejército, cuya guarnición está vinculada ancestralmente a la ciudad. Continuamos nuestro paseo deambulando por los rincones de esta ciudad y descubriendo su tipismo y tradición. De la Plaza de la Constitución, presidida por el edificio de Trujillo, caminamos por el Rebellín, la Calle Real y el Paseo de las Palmeras. Aquí es obligado darse una vuelta por los atractivos escaparates y buscar entre la variopinta oferta de los bazares y tiendas. Artículos procedentes de todo el mundo y a precios muy competitivos, por eso de ser Puerto Franco, han hecho del comercio de esta ciudad el principal pilar de su desarrollo económico. Para descansar de este ir y venir por los diferentes establecimientos, podemos hacer una parada en cualquiera de las plazas de esta bella ciudad, como la del Teniente Ruiz en plena Calle Real. Esta plaza lleva el nombre de Jacinto Ruiz Mendoza, uno de los 3 héroes en la lucha por la independencia contra las tropas napoleónicas. En Ceuta también es famosa la Casa de los Dragones, denominada así por los que coronaron su fachada hace ya tiempo. Su construcción data de 1904 y es de estilo ecléctico, combinando el ladrillo con el hormigón de sus cierros. Todavía conserva las iniciales de sus antiguos propietarios. Otros lugares para elogiar son la coqueta Plaza de Rafael Gilbert, antiguo mercado de abastos, la Plaza de España, donde se ubica el Palacio de Telecomunicaciones, y la espléndida Plaza de los Reyes, lugar de esparcimiento para pequeños y mayores.
No debemos pasar por alto otro de los monumentos religiosos de esta ciudad. Es la iglesia de San Francisco, antes conocida como la de Santa Cruz. En su portada, flanqueando la puerta, reza una inscripción que significa «A Dios solo honor y gloria». En Ceuta también se descubren importantes signos de su arquitectura guerrera. Son los conjuntos amurallados. En la zona conocida como Ceuta la Vieja se encuentran los restos de las murallas merinidas que fueron levantadas en el siglo XIII. La muralla La Real es todo un monumento histórico militar. Su origen es bastante antiguo, pues en la época de los árabes ya se sabía de su existencia. En la actualidad se pueden observar distintas formas arquitectónicas como consecuencia de las distintas reconstrucciones que ha ido sufriendo a lo largo de los años. En el siglo XV, los portugueses construyeron la parte que defendería la zona norte de la ciudad. En el siglo XVII, españolizada Ceuta, se reedificaron los trozos que estaban en ruinas. Posteriormente se levantaron nuevas unidades defensivas, el baluarte del foso, la muralla real y el espigón, separados por el foso del sistema defensivo llamado Plaza de Armas y Angulo. En estas construcciones se fijaron los escudos heráldicos de los gobernadores de esa época. También revestido de historia y leyenda, se encuentra el famoso Puente del Cristo de los Afligidos, que fue levadizo hasta la primera década del presente siglo. Es costumbre que las novias, tras haber contraído matrimonio, se acerquen al lugar para depositar a sus pies el ramo de flores. Pero según la tradición, aquellas jóvenes que deseen encontrar a alguien para compartir el resto de su vida, pueden acercarse a la ermita de San Antonio y hacer una especie de ritual sobre una piedra conocida por el nombre de Losa de las Mocitas. Este lugar en el siglo XVI era una pequeña ermita de gran devoción entre la población portuguesa que utilizaban para sus retiros espirituales. A finales del siglo XVII se le añadió la hospedería y luego fue reconstruida en los siglos XVIII y XX. En la ciudad hay varias construcciones religiosas de gran arraigo, donde los musulmanes practican su fe. Entre ellas está la Mezquita Mayor o Mezquita de Muley el Mehdi. Lleva el nombre del primer jalifa del protectorado español en Marruecos. Situada en la Avenida de África, se construyó en 1940. Hace unos años fue restaurada, dándole un carácter más oriental. De arquitectura moderna es la sinagoga de la comunidad judía. Este centro religioso, social y cultural lleva el nombre de Sargento Coriat, que fue el primer militar judío que murió al servicio de España en la Guerra de Marruecos. Antes de salirnos del entorno urbano y para recrearnos en el pasado de esta ciudad, con más de 2500 años de existencia, convendría hacer una visita al Museo Municipal. Situado en el Paseo de Rebellín, su construcción está fechada en el año 1900. Es de fachada racionalista con aplicaciones de piedra. El edificio contiene importantes hallazgos arqueológicos recogidos de las entrañas de esta tierra. De un gran valor son los vestigios de los periodos paleolítico y neolítico, así como de las épocas romana, medieval e islámica. La variedad y riqueza de los objetos que aquí se exponen constituyen un documento inapreciable para conocer las claves de la antigüedad en la península ceutí.
Dentro de la población hay que reseñar la importancia del colectivo militar, pues tradicionalmente han venido conviviendo por razones obvias de necesidad de defensa. Así son varios los museos que existen en la ciudad con importantes testimonios del valor de nuestros hombres. En el Museo de la Legión se conservan recuerdos de las fuerzas que lucharon por defender esta tierra española. Entre estas paredes nos podemos perder en las páginas de la historia nacional, cuando en 1704 el Tercio de Ceuta, que después se convertiría en regimiento fijo, rechazó el asedio marítimo de la escuadra anglo-holandesa, logrando así que no cayera en manos de Inglaterra, como ocurrió con Gibraltar. También los textos nos apuntan que la heroína nacional Agustina de Aragón, que pertenecía honoríficamente al regimiento de infantería, murió en esta tierra en 1857. Asimismo, en el museo se guardan numerosos fondos de la Legión, que fue creada por el teniente coronel Millán Astray en el cuartel del Rey en 1920. Ubicado dentro del acuartelamiento de González Tablas, se encuentra el Museo Específico de las Fuerzas Regulares. En él se expone todo lo relacionado con esta unidad que desde sus orígenes en 1911 hasta nuestros días ha dejado constancia de su servicio a España. Entre los fondos que pertenecen a la exposición destaca la colección de banderas y la de uniformes de varias épocas. Mencionar la colección de banderas y banderines del disuelto Regimiento de Infantería y de los grupos regulares de Tetuán y Ceuta. Asimismo se encuentran expedientes personales del general Franco y del general Varela, entre otros. Otro museo digno de visitar es el del Castillo del Desnarigado. Lleva el nombre de un pirata que llevó a cabo el desembarco en la playa. Consta de 5 salas con recuerdos histórico-militares de las armas del ejército español. El actual fuerte fue construido a mediados del siglo XIX para ser utilizado como batería de costa. Durante un tiempo quedó desguarnecido, convirtiéndose después en polvorín. En 1975 quedó desalojado y posteriormente, tras su restauración, se convirtió en museo militar que fue inaugurado en 1984. Desde aquí se pueden observar extraordinarias vistas sobre el mar y los acantilados de gran belleza. Para apreciar la vocación marinera de Ceuta nos trasladamos al magnífico puerto, de singular importancia en el sector de suministro a buques y tráfico de vehículos y pasajeros. Es actualmente el sexto en importancia en el Mediterráneo.
El mar ceutí, al ser paso de diversas especies para ahogar, dio origen a la instalación de almadrabas, industrias conserveras y salazones. Con la reconversión del sector, en la actualidad gran parte de la flota ha desaparecido, quedando esta reducida a las embarcaciones artesanales. También han desaparecido las industrias pesqueras. No obstante, la Cooperativa del Mar, asociada con los japoneses, mantiene en activo la almadraba de Bahía Sur a través de piscifactorías. Sin duda el mar es la mayor despensa de Ceuta y el que perfila y sustenta su gastronomía. El pescado característico de Ceuta son los túnidos, atún, bonito, melva y la caballa, de donde los ceutíes toman su cariñoso sobrenombre. Otro de los atractivos de la cocina ceutí son los mariscos de máxima calidad. En las afueras de la ciudad podemos realizar bellas excursiones para el deleite de los sentidos. A los observadores de la naturaleza, comentarles que existen bellos rincones para admirar la flora y la fauna. En la frondosa vegetación abundan distintas variedades de coníferas. Y si en este recorrido se encuentra con una hermosa tortuga que le mira asombrado, no se extrañe. Aquí conviven desde tiempos inmemoriales. Otro lugar recomendable para contemplar bellas panorámicas es el Mirador de García Aldave. Desde aquí podrá descubrir esa otra parte inédita de Ceuta. En el Monte Hacho, el paisaje que se contempla ofrece un espectáculo único de colores que provocan la ensoñación. En este lugar se levantó la fortaleza que lleva su nombre. Ya existía en el periodo de dominación bizantina, pues fue el emperador Justiniano en el año 534 quien ordenó su reedificación. Sin embargo, su apariencia actual se debe a la remodelación que se hizo en los siglos XVIII y XIX. Sus 1.600 metros de muralla, sus garitones y bastiones nos hablan de la gran importancia militar que tuvo. Lógicamente, con el paso de los años, esta se ha ido perdiendo. Aquí, en este mismo lugar, dirigimos nuestra mirada hacia los montes Jebel Musa, conocido en la mitología como Atlante dormido, y que los ceutíes denominan mujer muerta por su semejanza con una mujer pétrea. A lo lejos se divisan una serie de fortificaciones que determinan la frontera por la parte occidental. En el año 1860, después de la Guerra de Marruecos, y tras varios meses de negociaciones con el país vecino, se establece la línea fronteriza mediante el Tratado de Ouad Ras. Ceuta
con una idiosincrasia semejante a la andaluza, es netamente festiva. En vísperas de la Cuaresma celebran los carnavales con gran alegría e imaginación. Tampoco falta la crítica guasona en las letrillas de las coplas que interpretan las diversas comparsas, chirigotas y cuartetos. La Semana Santa es de raíces antiquísimas, pues se tiene constancia de que ya en 1581 se celebraban desfiles procesionales. Actualmente existen 14 cofradías que ponen en las calles 25 pasos. El 5 de agosto, con motivo de la festividad de Santa María de África, se celebran las fiestas patronales. Los actos religiosos se inician con una novena oficiada en el santuario. Culminan con la ofrenda floral que le hace la población a la imagen colocada en la puerta del templo y con una multitudinaria procesión que recorre las calles de la ciudad ante el fervor popular. En honor de la patrona, también se celebra la Gran Feria de Ceuta, típicamente andaluza, que se inicia con el pregón y la coronación de la reina. Durante estos días prima la alegría y las ganas de pasarlo bien compartiendo sevillanas, buen vino y excelentes manjares. Ceuta en los últimos años ha vivido un importante desarrollo turístico y se ha preparado para ofrecer al visitante una oferta seleccionada de calidad y servicio. Uno de sus atractivos es el magnífico litoral que se extiende a lo largo de 20 kilómetros con playas bellísimas, tanto las artificiales de la Bahía Sur, comunicada por el foso de San Felipe, como las pequeñas calas de aguas cristalinas de la Bahía Norte. También en su costa puede elegir disfrutar en las playas de arena pizarrosa como la de Tarajal o Miramar, o las atrayentes playas rocosas como la de Benzú y Sarchal. En el mismo centro de Ceuta está el Parque Marítimo del Mediterráneo. Constituye un entorno ideal que combina la integración de la naturaleza con el recreo y el ocio.
Este complejo es un paraíso natural de lagos artificiales de agua salada, amplios jardines y cascadas. Fue diseñado por el malogrado César Manrique. El edificio del complejo que acoge al Gran Casino está inspirado en el conjunto monumental de las murallas reales de Ceuta. En el conjunto también sobresale el moderno puerto deportivo, de reciente construcción, con amplios atraques para barcos de cualquier calado y eslora. Habría un valor más que añadir a su oferta: el clima mediterráneo, que influido por el Atlántico y la cadena montañosa de Jebel Musa, hacen que en esta zona se pueda disfrutar de un excelente microclima. Cuando llega la noche, Ceuta se transforma, convirtiéndose en una ciudad con múltiples posibilidades para pasar un rato de diversión. A modo de epílogo, me gustaría recordar ese bello soneto del poeta ceutí López Anglada, que dedicó a su tierra. Ceuta es pequeña y dulce. Está acostada en los brazos del mar, como si fuera una niña dormida que tuviera la espuma de las olas por almohada. Ceuta canta latines, cristianada con la sal del estrecho marinera, y empina su blancura campanera al espejo del mar acicalada. Y allí la dejamos, entre las arenas y las murallas, mientras cogemos el barco que nos lleva de regreso. En el ir y venir del ritmo que nos marcan las olas, los pensamientos, los recuerdos, la nostalgia me hacen vibrar de emociones, porque me llevo el eslabón que prendió Ceuta en mi corazón.